Video número 1 de la plática del título 3 del régimen de personas morales con fines no lucrativos. El artículo 79 nos dice que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las siguientes personas morales. Pausa. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es el impuesto que tienen que pagar tanto personas físicas como personas morales que tengan una actividad lucrativa lícita. Para la determinación del impuesto sobre la renta se considera que al total de los ingresos se le debe disminuir el costo menos los gastos, llámense gastos generales, llámense gastos de venta, llámense gastos de administración, menos gastos y productos financieros para obtener una utilidad contable. A esa utilidad contable le vamos a disminuir las pérdidas que tengamos de ejercicios anteriores, más menos componentes inflacionarios, y llegamos a una utilidad fiscal. A esa utilidad se le aplica el porcentaje que corresponde al impuesto sobre la renta y el resultado es el impuesto que se debe de pagar. ¿Qué es una persona moral? Una persona moral las define el SAT en dos grupos: persona moral que paga impuestos y persona moral que no paga impuestos. Las personas morales que pagan impuestos son una tienda, una fábrica de cualquier tipo, cualquier empresa que tenga una actividad lícita, y las personas morales con fines no lucrativos, que son las asociaciones civiles, las sociedades civiles, IAPs o IBPs, o un tipo en especial de cooperativas. No todas las cooperativas, un solo tipo nada más. Entonces, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Ya vimos cómo se determina el impuesto sobre la renta y qué es. Las siguientes personas morales: 1. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. 2. Asociaciones patronales. 3. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que las reúnan. 4. Colegio de profesionales y los organismos que los agrupen. 5. Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego previa la concesión y permiso respectivo. 6. Instituciones de asistencia o de beneficencia, es decir, IAPs o IBPs, autorizadas por las leyes de la materia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos, que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o por problemas de discapacidad, que se dediquen a las siguientes actividades. Nos regresamos un poco. Cállate, gato. Punto 6. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley. Vamos a detenernos tantito aquí. Nos dice la ley que tanto las IAPs o las IBPs, primero, para estar consideradas dentro del título 3 del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, deben estar autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley. Tanto IAPs, IBPs, sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro deben de tener la autorización para recibir donativos en los términos de la ley. Esto quiere decir que cualquier asociación civil, aunque tenga un acta que cumpla con los requisitos
para estar dentro de este título 3 no es una asociación que no pague impuestos, ya que uno de los requisitos es que tengan la autorización para recibir donativos deducibles. Si no tienen esa autorización, la ley los va a hacer tributar como personas morales con fines lucrativos. ¿Por qué como persona moral con fines lucrativos? Porque la ley nos está diciendo que para que uno de los requisitos para que puedas estar dentro de este título 3 es que tengas la autorización para recibir donativos deducibles. En el andar con pláticas con naciones civiles, me llegué a topar con algunas que decían que hacían actividades como si fueran donatarias. Ahí el error es que si hacen actividades como si fueran donatarias, pero no tienen la autorización, simple y sencillamente no entran dentro del título 3, entran dentro del título 2 de personas morales, régimen general de ley, y por lo tanto pagan el impuesto sobre la renta como cualquier otra empresa o otra persona moral lucrativa. En este punto 6 sí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí nos dice exactamente cómo tenemos que manejarnos las asociaciones civiles. Repito nuevamente. Punto 6. Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizados por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos de esta ley, que tengan como beneficiarios, aquí hay que tener mucho cuidado, por ahí hay algunas fundaciones que se dedican supuestamente a apoyar, a buscar una buena vida para un perro. Perdón si estas palabras molestan a alguien, pero la ley es muy clara. La ley nos dice que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos. No habla de animalitos, no habla de animalitos. También en este punto nos detenemos un poco para recordar algunas de las pláticas anteriores en tiempos pasados en las que en alguna reunión se llegó a escuchar el comentario de yo soy donataria y aquí están mis recibos para quien guste. En los tiempos en los que todavía los recibos deducibles se hacían en papel. En aquellas ocasiones, pues se les comentaba que eso no puede hacerse porque está contraviniendo la ley. ¿Por qué la contraviene? Porque la ley dice claramente que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos. No habla de otras asociaciones. Otro de los comentarios que algunos compañeros de los conocidos en los que hemos tenido ese tipo de reuniones nos han comentado después de, digamos, de llevarnos a conocer alguna institución en la que hay posibilidad de tener algún donativo o en el que nos explican cuáles son las reglas de operación de esas instituciones para poder acceder a donativos. A la salida nos decían, bueno, pues ya hicimos el conecte, entonces si reciben alguna donación, pues apoyen a las demás asociaciones. Y este es un comentario un poco repetitivo que dicen, bueno, somos acciones civiles y vamos a apoyarnos entre nosotros. No, la ley es muy clara, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos. Ni un perrito, ni una asociación, ni una otra asociación entra dentro de estas tres clasificaciones. Continuamos. Que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos que realicen actividades
para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o por problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades. Que realicen actividades. Uno de los errores comunes es que la asociación civil, algunas asociaciones civiles de las conocidas, de las que he tratado, no saben cómo hacer un gasto que cubra este párrafo, que realicen actividades. Lo que yo en forma personal entiendo de esto es que si una asociación civil, una IAPA, una IBP, recibe una donación, imaginariamente hablando imaginariamente, una asociación civil recibe una donación en especie de vasos. ¿Qué tendría que hacer para cumplir con el párrafo? Que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades. Aquí yo pondría como base decir, si recibí una donación de la compañía de vasos y me regala vasos, voy a hacer un evento en el que le voy a entregar a mis beneficiarios vasos, pero debo de hacer por escrito mi evento. Recibí de la empresa vasos 100 vasos y eso los voy a entregar en un evento denominado entrega de vasos de la compañía Vasos. Hago mi formato, llamo a todos mis beneficiarios, hago mi lista de beneficiarios, me va a firmar cada uno lo que está recibiendo, y en el evento agradezco a la compañía de vasos, le hago saber a mis beneficiarios que esa compañía nos donó determinada cantidad de vasos y que esos les son entregados a mis beneficiarios. Al hacer esto tenemos que tener por escrito todo: quién me lo dio, cuánto me dio y las especificaciones de lo que me entregó. Después, en el evento, debo de especificar quién me dio, qué me dio y a quién se lo estoy entregando. Dentro de esto es un formato, digamos, general, pero para cuestiones de control interno, nosotros como asociación tenemos un padrón. Ese padrón debe de contar con un expediente personal en el que van a aparecer todos sus datos, todos los datos que permitan o que demuestren que esa persona sí debe de estar con la asociación civil porque cumple con los requisitos que la asociación civil debe o tiene como base para poder tener un padrón de personas que estén dentro de los objetivos de la asociación civil. Y dentro de cada ese expediente personal vamos a anotar tanto la fecha, el nombre del evento y lo que le entregamos, y nos va a firmar nuestro beneficiario en su expediente personal y en el formato general del evento. Que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo. Que realicen actividades. Una de esas actividades que deben de tener una asociación civil es, voy a hacer un pequeño reclamo personal. Yo soy persona con discapacidad. Muchas asociaciones civiles que se dedican a apoyar a las personas con discapacidad nos han englobado en que por nuestra discapacidad nosotros debemos nada más de comer ciertos alimentos a los que tenemos que cortar la mitad porque son los que vienen del banco de alimentos, o tengo que tomarme el yogur que ya está caducado o está a punto de caducar y que caduque en mi estómago. Ahí, como reclamo personal, yo les diría a asociaciones civiles, ¿por qué a mí o a cualquier persona con discapacidad nos engloban en esa forma de vida? Ustedes como asociaciones civiles no tienen límite de lo que pueden hacer o de las donaciones que pueden recibir. Entonces ustedes
deben de tener bien clarito el párrafo que dice que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia. Entonces, como asociaciones, si no tenemos límite para obtener donativos o para hacer una actividad, entonces vámonos a ver qué es lo que podemos realmente hacer para que no nos hagan caer a ciertos grupos en esas nimiedades, que sí es muy necesario que los alimentos que quedan o parte de las verduras y de las cosas que tienen en los bancos de alimento, pues no se tire, que se aproveche, sí, que se aproveche, pero que sea secundario. Tú como asociación civil no puedes ni debes basar tus actividades simple y sencillamente en la venta de una despensa o la entrega de una despensa de artículos que ya están a punto de caducar. ¿Qué actividades puedes hacer? Tenemos dentro de la ley, nos dice, dedicadas a las siguientes actividades: la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda, la asistencia o rehabilitación médica o la atención en establecimientos especializados. C. La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción para la tutela de los derechos de los menores, así como para la readaptación social de las personas que han llevado a cabo conductas ilícitas. D. La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. E. La ayuda para servicios funerarios. F. Orientación social, educación o capacitación para el trabajo. G. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. H. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad. I. Fomento de acciones para mejorar la economía popular. Dentro de todo esto, hay muchísimas actividades que pueden hacer ustedes, pero este video también es puesto a disposición de las personas que quieren hacer o pretenden hacer una asociación civil o una IAP. Esto que acabamos de leer de las actividades a las que pueden dedicarse van desde el inciso A hasta el inciso I. En esta parte quiero comentarles a las personas que intentan hacer una asociación civil que consideren que para hacer una asociación civil lo más importante es la elaboración del objeto social. Ya en otro video les voy a poner cómo se hace una asociación civil. Porque tienen que tener en cuenta que para poder hacer una asociación civil como debe de ser, se tiene que tener en cuenta que debe de hacerse un objeto social dirigido. Un objeto social dirigido. ¿Qué es un objeto social dirigido? Un objeto social dirigido es un objeto social que está hecho en base a todo lo que acabamos de leer, a los incisos A hasta el I, que no sea simple y sencillamente la copia, un control C de esto y un control V pegado dentro de su acta constitutiva. Lo que hacen algunas personas o hasta ahí me quedo, algunas personas para garantizar que su asociación civil sí va a ser donataria, es simple y sencillamente pegar lo que dice la ley o lo que les acabo de leer en el acta. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que hagamos un objeto social dirigido de la siguiente manera. Yo debo de tener, ustedes como asociaciones civiles o los que apenas quieren hacer una asociación civil, ya tienen un sueño. Ese sueño debe ser encuadrado en esto. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A quién quiero apoyar? ¿Cómo lo voy a apoyar? ¿Y en dónde? 4 puntos. 4 puntos que debe de tener nuestro objeto social. El sueño es qué quiero hacer o por quién quiero hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y en dónde lo voy a hacer?
Este objeto social dirigido contiene estas 4 partes y contiene exactamente lo que la asociación civil va a hacer. Ejemplo, la Fundación para Unificar y Reivindicar a las Personas con Discapacidad maneja una sola actividad: el apoyo a personas con discapacidad para la creación de un empleo permanente. ¿Qué es un empleo permanente? Es apoyar a las personas con discapacidad enseñándoles un oficio, llámese panadería, llámese carpintería, llámese cualquier otro oficio, y que lo podamos llevar hasta la creación de una cooperativa, o enseñarle a las personas con discapacidad a crear una cooperativa y darles el conocimiento para que puedan manejar esa cooperativa. Si lo escuchamos de esa manera y lo vemos dentro de los incisos que acabo de leerles, no está ahí. Pero sin embargo, entra dentro del inciso F, que es orientación social, educación o capacitación para el trabajo. Hay más claridad en un objeto social dirigido como el que acabo de mencionar, a que las personas pongan orientación social, educación o capacitación para el trabajo. Hay mucha diferencia en esto porque cuando ustedes asociaciones civiles, van con un posible donante y llegan con todo esto, el posible donante va a leer exactamente lo que dice la ley, pero no tienen la claridad de lo que va a hacer la asociación civil. Sin embargo, si la asociación civil tiene un objeto plenamente dirigido, lo que va a leer el posible donante es exactamente lo que va a hacer la asociación, que es la capacitación para el trabajo, el apoyo para que creen su propia cooperativa las personas con discapacidad y puedan generarse un autoempleo formal, que ya es mucha la diferencia entre leer esto y lo que se acaba de comentar. El siguiente paso es que este objeto social dirigido nos permite decirle al SAT exactamente lo que queremos. Exactamente lo que queremos. Y entonces, cuando salga nuestra autorización para recibir donativos deducibles, vamos a poder aplicar los donativos exactamente al objeto social. Aquí hay algo que deben de considerar las asociaciones civiles ya constituidas y que son donatarias. Dentro de lo que es el oficio de autorización para recibir donativos deducibles, nos dice exactamente cuáles son los incisos de nuestro objeto social. Y al final de eso nos debe de decir palabras más, palabras menos. Que nosotros tenemos que aplicar todo el donativo que recibamos y aplicarlo al objeto social que nos está siendo autorizado en nuestro oficio. No el objeto social de nuestra acta constitutiva, no confundir. El objeto social que se encuentra en el acta constitutiva fue el que aparece en acta y que fue revisado ya por el SAT. Y el SAT, en base a lo que leyó en nuestra acta y casándolo contra lo que dice la ley, nos va a dar unos incisos nada más. Nos va a autorizar por unos cuantos incisos. Esto quiere decir que el SAT nos está autorizando para recibir donativos deducibles única y exclusivamente por los objetos que están en el oficio. Por lo tanto, nos dice en el mismo oficio que los donativos recibidos debemos de aplicarlos directamente a lo que nos autorizaron, y que aparece en nuestro oficio, no al objeto social que aparece en el acta. Única y exclusivamente a los que nos autorizaron en el oficio. Lo regular es que en el oficio de autorización nos diga que apliquemos el total de los donativos.
Pero la ley en uno de los siguientes videos nos explicará y nos dirá que del donativo recibido el 95% debe ser aplicado al objeto social y el 5% deberá ser utilizado para gastos de administración. Esto también va a ser detallado en un video posterior porque vamos a irlo viendo de acuerdo a cómo la ley nos está explicando cómo debemos y cuáles son los requerimientos que tenemos que cubrir para continuar en el título 3. Bien, continuamos. Punto 7. Sociedades cooperativas de consumo. La ley nos dice que no son contribuyentes del impuesto las siguientes personas morales. Dentro de ellas, en el punto 7 nos dice que las sociedades cooperativas de consumo. La Ley General de Sociedades Cooperativas nos marca 3 tipos de cooperativas. Cooperativas de producción y servicios, de consumidores de bienes y servicios y las de ahorro. 3 tipos nada más. Dentro de esos 3 tipos hay uno que sí puede ser donatario, que sí puede recibir donaciones, y es las sociedades cooperativas de consumo. ¿Por qué? Una cooperativa es una forma especial de empresa. No se puede ni se debe de pensar en manejarla igual que cualquier empresa normal, porque para eso existe su propia ley. Para eso existe la Ley General de Sociedades Cooperativas. Dentro de esta nos dice que el primer grupo es el de productores de bienes y servicios, el cual, digamos que su característica es que puede y debe vender sus productos. Los productos o los servicios que tiene debe de venderlos. El segundo grupo, que son sociedades cooperativas de consumidores de bienes y servicios, ellos lo único que hacen es, al formarse como cooperativa, ven única y exclusivamente por el bienestar o por las necesidades del grupo. Dentro de lo que es la Ley General de Sociedades Cooperativas nos dice que el espíritu del cooperativismo es el apoyo mutuo. Entonces, al crear una cooperativa, ¿por quién tienen que ver la cooperativa? Por el bien exclusivo de las personas que componen la cooperativa. Por todas las personas que componen la cooperativa. Todos los rendimientos que se obtienen se tienen que entregar a los cooperativistas. Otra de las características de la Ley General de Sociedades Cooperativas es que nos dice que las cooperativas deben de ser solidarias con el público y que deben también de incidir en los precios. Por eso les comentaba que una cooperativa no puede ni debe ser manejada como una empresa normal. Las sociedades cooperativas, al tener su propia ley, tienen su propia forma de conducirse. Quizás dentro de algún tiempecito haga un video hablando de las cooperativas. Bien, pues de momento, gracias por su atención. Espero que si les gustó el video, me regalen su like, se suscriban y que me apoyen difundiendo. Difúndanme entre sus conocidos, entre sus amistades, entre las asociaciones civiles que se conocen. Difúndanme. Esta información espero que les sea útil y seguiremos sacando más videos hasta terminar todo lo que es el título 3 de personas morales con fines no lucrativos. Hasta ahorita nada más hemos tocado, creo que ni la mitad del artículo 79. No, todavía no. Ni siquiera quizás vamos a una cuarta parte. Así que todavía faltan más videos. Gracias y espero que esta información les sirva.